Vale, muy bien. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia que tenemos prevista para hoy, con el título Todavía sobre Ceuta en el siglo XV, nuevos testimonios para contemplar la vida en la ciudad. Nos acompaña para impartirla Felipe Temudo Barata. Como sabéis, es miembro del Instituto de Ceutíes ya de hace algunos años, y él se licenció en Historia en la Universidad de Lisboa en 1980, se doctoró en la Universidad de Évora en 1994, ahora acaba de jubilarse, pero ha sido catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Évora, es miembro del Centro Interdisciplinar Fideus, un centro de investigación de gran importancia en Portugal. Sus líneas de investigación fundamentales son la historia medieval, el patrimonio cultural, la museología, la historia del Mediterráneo y el patrimonio inmaterial. Es autor de numerosas obras, destacar algunas: Navegação, Comercio y Relaciones Políticas aos Portugueses no Mediterráneo Occidental, una historia del Alentejo, Sí. Merchant Route and Trade in the Mediterranean, Memoirs of Travel and Travelers, mi inglés es muy malo, perdona, está mudo. Diversas obras sobre el patrimonio cultural inmemorial, mercaderes, mercados e investimentos comerciales, las relaciones comerciales del uso de aragonesas en la primera mitad del siglo XV, élites y redes clientelares en la Edad Media, y la batalla de Urique, por ejemplo, ¿no? Por citar algunas de sus obras, son muchas más, pero tampoco nos vamos a extender mucho más allá. Y bueno, Felipe, además, tuvimos la suerte de compartirlo en el congreso que el Instituto hizo, el Congreso Internacional que hizo sobre la expansión portuguesa, en el 600 aniversario de la conquista portuguesa de Ceuta. Felipe allí nos impartió una magnífica clase, recuerdo, tuve la suerte de acompañarle en la mesa en aquella ocasión, y yo sin más pues os dejo, que es mucho más interesante escuchar a Felipe Temudo que a mí. Bueno, os dejo con Felipe Temudo Barata. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí un papelito porque para no me olvidar de decir cosas que tengo que decir. La primera es que tienen que olvidar que hablo. El mío español no está bueno porque hace mucho tiempo que no lo hablo. Durante la pandemia hablé poquísimo español. Pero debo decir que la primera lengua que he aprendido ha sido el español. Pero la vida es así. Pero que es un horror, olvídenlo, por favor. La segunda es que quería agradecer al instituto, en la persona de su rector ejecutivo, que la invitación que me ha hecho. Que me ha dado un enorme placer venir aquí. También por una razón que tiene que ver con esta, que yo soy miembro del instituto, y como miembro del instituto yo no soy un miembro de ese, bueno, pongo en el papel que soy miembro, pero me olvido. No, yo acepté ser miembro para ser miembro mismo activo. Eso quiere decir que de tiempos a tiempos debo venir aquí, decir lo que estoy haciendo. Es uno de los objetivos de lo que quiero decir hoy también, que eso no es poco importante. La segunda es que al menos tengo para eso siempre una excusa que todos tenemos. Durante 2 años la COVID nos ha dejado funcionar, pero una cosa muy interesante con el COVID, todos los que estamos aquí hemos sobrevivido, y eso sí que es importante también, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar. Tengo esa maquineta aquí. Bueno, de hecho, el año de 2020, yo me ha hecho una fiesta muy bonita porque he hecho 70 años. Y me han dicho que, bueno, usted tiene 70 años, se puede marchar. Me he jubilado, soy obligado a jubilarme. Pero debo decir que por la primera vez he tenido tiempo de pensar. Eso para mí ha sido muy importante porque yo bueno, de hecho era un absurdo lo que escribía, porque eso quizá es los 5% de cuando he recontado las cosas que he escrito, es un absurdo. Porque aún una cosa que era clara, no había tiempo para pensar y para reflexionar sobre lo que venía a decir.
Y eso, al menos esta reforma a jubilación, me ha dado tiempo. Esta es la fiesta que me he hecho. Las Palmas quizá era para mí marchar rápido. Vale. Muy bien. Eso era la primera cosa sí que quería decir, porque esto no es importante para lo que voy a intentar decir hoy también. Hace muchos años, como mi presentación lo ha dicho, he escrito un libro que ha sido, después ha ganado el premio de publicación de la Fundación Gulbenkian, para la navegación, ese título que pueden leer ahí. Lo que he hecho para ese libro es andar por los archivos del Mediterráneo. A propósito, lo concurso de catedrática que he ganado era sobre la historia del Mediterráneo. Entonces, es verdad que he recorrido muchísimos archivos de la costa de Valencia, de Barcelona, de Génova, etc. Y lo que tengo pena es que hoy en día nadie lo quiera hacer también. Y ya intentaré explicar por qué. Pero lo que quiero decir es hablar sobre el siglo XV, es verdad. Pero también quiero hablar sobre el siglo XX. Porque el otro objetivo que tengo es que nosotros tenemos una narrativa sobre la historia de Ceuta, que es una narrativa, que yo diría, prácticamente institucional. Eso quiere decir, Ceuta es una plaza fuerte, es una plaza militar, tiene una historia militar y no tiene más que una historia militar. Yo mismo he contribuido, es verdad, para eso, y también compartía eso, pero la mía excusa es que ahora tengo tiempo para pensar, antes no tanto. Lo interesante y me propongo hacer hoy es de utilizar los mismos documentos que utilicé, no todos porque era imposible, son miles de documentos, pero documentos que he utilizado hace 30 o 40 años, ya no me acuerdo, intentar explicar por qué hoy los miro de otra forma. Y porque hoy me enseñan una otra Ceuta. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Bueno, espero al final que estarían tan convencidos como yo. Si no, les recomiendo que paren y tengo tiempo para pensar, que es lo que me ha ocurrido también a mí. Es una excusa para intentar comprobar mi punto de vista, claro. Bueno, la primera cosa, yo voy a utilizar, para hacer esto, voy a utilizar dos grupos de documentos, ¿vale? Y son dos historias que he escogido porque son interesantes y porque me permiten mirar el problema de otra forma. Es por eso que he escogido estas dos historias. La primera historia, estos son los documentos, para no pensar, bueno, ¿qué documentos, a dónde están? Esos son los documentos que he utilizado. Lo más importante, la historia empieza, como van a ver, como la Monumento Ricina, que era una colección de documentos portugueses. Los que están del Archivo Nacional de la Torre de Tombo son, después de mirar ese documento que estaba en la Monumento Ricina, fui a ver en el Archivo Nacional la información que tenía, que la voy a enseñar, y después esos son los documentos que he cogido en esos archivos que están ahí indicados, y con los números del folio, el número del documento, de todo. Bueno, entonces la primera historia es una historia que es una historia de un investigador normal. Hace muchos años, mirando la monumento en Ricina, ese que he hablado, les leí así que en 12 de julio de 54, un señor que se llamaba João de Lamego escribe al monarca portugués que estaba viejo y que le pedía una pensión. Y le pedía, además de una pensión, que lo exentara de servicio, que era obligado porque él se presentaba como miembro de la Casa Real, y que lo exentara de prestar servicio militar porque era muy viejo. Debo decir que el rey lo ha nombrado guarda de la Casa de la Moneda,
Y eso quiere decir algo, porque no se nombra, bueno, podría nombrarlo un montón de cosas, pero Casa de la Moneda significa dos cosas. Una, que él lo sabía, conocía los sistemas de la ceca, de hacer monedas, y cómo se hacía desde el punto de vista financiación, que era la moneda en sí mismo. Y como van a ver, él lo conocía, él sabía. Bueno, ese señor, Juan de Lamego, me ha llamado la atención por una cosa interesante. Porque 30 años antes, ese de 1454, era un de esos señores que en los archivos de Barcelona y de Valencia, yo tenía regularmente ese señor. En agosto de 23 lo he encontrado en Valencia vendiendo 6 moros está mal escrito, 6, pero 6 moros esclavos que tenía para vender. La segunda es más interesante porque estaba en enero de 34, estaba representando el conde Don Pedro, eso sí que es muy interesante, porque el conde Don Pedro hacía préstamos a personas que vivían y que pasaban por aquí, hacía préstamos, Jacques Ferrer no ha querido pagar y ha ido al tribunal tentar a ver cómo se hacía. Debo decir además una cosa también interesante que a mí no me ha gustado mucho, pero que lo problema es que hay un archivo en Barcelona que se llama, es un fondo, más que un archivo de la Corona de Aragón, que se llama El Veguer. El Veguer era el archivo judicial, era ahí que yo esperaba encontrar, pero que durante más de 10 años ha estado cerrado. La excusa era que estaba en obra, saben cómo estas cosas, no es como la biblioteca, aquí que está abierta. ¿Eh? Bueno, lo interesante es que lo he visto ahí en enero de 34, haciendo lo mismo. Ese año, también en 34, ya estaba vendiendo 16 esclavos. Lo más interesante, claro que no está en la crónica. Claro que no está en la crónica. Juan de Lamego no está nunca en la crónica de Don Pedro de Meneses. Juan de Lamego, los ataques de estos, no sé si están porque nunca son referidos como así, porque Juan de Lamego no tenía categoría social para estar dentro de las crónicas. Y entonces me pregunto una cosa interesante. ¿Qué hacía este hombre? Al final, ¿cuál era su función? Y su función era, en ese tiempo, cómo se presentaba en Barcelona y en Valencia. Era un factor. Quiere decir, era un agente comercial, un gestionario de la casa para las cosas económicas, para la casa del conde Don Pedro. Claro que era. Pero claro que no estaba en la crónica un hombre así. Dentro de la crónica de Zurara, están la crónica del conde Don Pedro, están los fidalgos y tal. No consta un nombre de este tipo. Pero lo más interesante es que en ese tiempo se decía, no hay honor sin provecho. Era así que se hacían las casas. No hay honor sin provecho. Esto, hombre, Juan de Lamego, le sacaba el provecho para que Don Pedro pudiera tener honor. Claro que nunca estaría en las crónicas, pero era una figura central de esa gestión del conde Don Pedro. Y a propósito de esto, tengo 2 o 3 cosas más. Claro que dice que lo que hacía, que era un factor, pero lo más interesante es que en Barcelona y también en Valencia hay una cosa muy interesante, que había un profesor que ha muerto un par de años atrás, y una José Montalvo, un profesor de Valencia, creo que ha muerto, ¿no? Que se ha morido un par de años atrás, con lo cual tenía muy buenas relaciones. El profesor de José Montalvo ha estudiado durante muchos años, ha empujado mucha gente, muchos estudiantes a estudiar un fondo que se llamaba cosas vedades, cosas prohibidas, si quieren. Y eso es muy interesante, porque yo he hecho
él ha solo estudiado un año. Yo he intentado estudiar para Portugal mucho más años. Y esto es una sinopsis que he hecho, sobre todo para las armas, las mercancías, armas que han llegado a Ceuta y a Lisboa. Pero la mayor parte de las que llegaban a Lisboa después venían a Ceuta. Y lo más interesante es por qué esto se puede hacer. Porque en cada uno de los puertos del Mediterráneo cristiano de ese tiempo, cada vez que se vendía una arma, se decía, las llevo a Ceuta o las llevo a no importa dónde, tenía, como hoy en día, tenía que traer dentro de un plazo de un año un certificado de destino final. ¿Cómo hoy se hace con las armas? Exactamente la misma cosa. Hoy en día creo que es un mes, pero que antes era un año. Y lo interesante es que muchas veces en los archivos están los papelitos a decir sí, este hombre ha descargado estas cosas que están ahí. Debo decir una cosa, que es esto, sanfoners. Yo no sé lo que significa sanfoners. No sé. He intentado mirar, no puedo imaginar lo que he hecho para intentar descubrirlo, pero si alguno de ustedes sabe lo que es sanfoners, por favor, dígame, porque es un agujero en mi conocimiento que me incomoda muchísimo. Bueno, lo que me interesa con esta historia son dos cosas. La primera es que Ceuta tenía muchísimos visitantes que venían aquí no solo por motivos militares, más para hacer negocios. Y solo de armas, pero que no. Un día que no conseguía quizá dormir, por eso que he hecho esa locura, intenté leer la crónica de don Pedro de Meneses y hacer el recorrido de cuántos prisioneros cuenta la historia, cada una de las historias de Zurara, para saber cuántos eran. 1.627 moros. Pero lo más interesante es que yo tengo mucho más moros que han sido capturados que no están en la crónica. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque muestra que hay un negocio interesante, les voy a enseñar enseguida eso. Que hay un negocio muy importante en Ceuta, que son los negocios de los esclavos y los cautivos, que no es lo mismo negocio. Cautivos es un negocio, al final, después, más tarde se van a juntar los dos, después será un negocio de Estado. A partir de finales del siglo XVI es un negocio de Estado, porque los cautivos era un negocio político, para poder negociar políticamente las cosas. Pero en ese tiempo podía ser un poco así, separados, y lo más interesante es que, y para mí eso es interesante, es que en Ceuta, para las cuentas que hago, porque estoy hablando de algunos miles de cautivos durante ese tiempo todo, en Ceuta habría al menos siempre cerca de unas decenas, yo no sé cuántos, pero decenas de personas o que eran cautivos esperando la negociación de su liberación, o esclavos que estaban esperando porque no se podía ir todos los días no había esa embarcación, ese buque para ir todos los días a Algeciras, no lo había. Entonces, eso se hacía con tiempo. Entonces, habría siempre un lugar a donde habría esos cautivos y esclavos que se llevaban al norte, a varios puertos del Levante peninsular. Entonces pasó a la segunda historia, que es mucho más bonita y tiene mucho más conmoción y más drama que la primera. Y la historia es esta. Cuando hablo de Bailía número 147, parece que estoy hablando de un documento. No, estoy hablando de un paquete de documentos enorme. Y este tema es muy interesante por varios motivos, y cuento esta historia.
Esta historia es que un hombre de Valencia, un ciudadano de Valencia que se llamaba Bernat Font, en mayo-junio de 34, cuando Joan de Lamego también andaba por allá, ha decidido que tenía un buque de 11 asientos, era un Leni, entonces todo hecho en madera, pequeño, no era muy grande, 11 asientos no era tan grande así. Ha decidido hacer corso en las costas de aquí del norte de África. Para eso tenía que pedir permiso al bailío general de la ciudad de Valencia, que le ha dado permiso. Pero la primera cosa que ese hombre ha hecho, no ha ido en corso, ha ido directamente a Ceuta. En Ceuta ha comprado un esclavo que se llamaba Caet Ben Maomat, y que ese esclavo lo ha comprado a un portugués que tenía un esclavo ahí para negociar. Es por eso que digo, deberían de estar en algún lado. Y lo más interesante es este tema muy interesante, porque el documento dice así: una espía, el documento lo dice. Yo he encontrado muchos documentos que utilizan la palabra espía. Espía hombres y mujeres. Es curioso porque se sabe mal de ese tema durante estos periodos. Yo he encontrado uno muy interesante que ha hecho, yo he encontrado los documentos de los espías mismo, era de un viaje que un rey de Portugal ha hecho y es interesante. Pero los documentos lo que dice es, espía también puede querer decir en secreto, era también eso que quiere decir, entonces yo no estoy seguro de lo que significaba espía así. Pero el documento es esto que dice, utiliza esta palabra así escrita, que había un barco, un navío en Vélez de la Gomera que estaba siendo cargado, un rico navío. Era así que estaba escrito en la documentación. Y claro, el otro día siguiente, ahí va Bernat Font buscando el navío. Lo interesante es que cuando han llegado ahí, ya estaba siendo perseguido por un navío portugués, un buque de Portugal, que era capitaneado por Afonso García. Y lo más interesante es que Afonso García está en la crónica. Pero esta historia no está en la crónica. Afonso García era el hombre que conducía, que capitaneaba el buque de don Pedro de Menezes, el Santiago Pie de Plata. Pues bien, ese hombre, que a esa altura no era capitán de Pie de Plata, al menos el buque que comandaba, que está siempre en la crónica, porque es un fidalgo. Ese hombre, los dos han tomado el buque de Vélez de la Gomera. Lo interesante es que según las reglas del mar, lo que llega primero tiene más derechos de lo que llega después. Y es por eso que la división, la partida de las mercancías y de los esclavos no es paritaria. En el mar no existe esto. Y era 24 moros que se van, de los 24, 7 son para Bernat Font y los otros 17 van para Afonso García. Lo interesante es que según el criterio, bueno, entonces él tenía 8, ¿verdad? 7 cuando ha tomado el buque y 1 que ha comprado en Valencia y Barcelona, es lo mismo en todas las ciudades de la costa de Cataluña y de Valencia. Había una regla, tenía que se apurar si las personas habían sido capturadas de buena guerra. Buena guerra significaba 2 cosas en principio. Significaba, por ejemplo, si no eran cristianos, no se podría capturar un cristiano. Se capturaban, pero no se podía ir a vender ahí. Y se vendía a otras partes, pero ahí no se podía. Sí, porque eso se hacía en el Mediterráneo normalmente. Pero aquí en ese caso, buena guerra significa se estaban legítimamente capturados, que quiere decir que se obedecían políticamente a los criterios de los monarcas de Castilla o de Aragón, y porque como van a ver, la cosa no es lo mismo, y claro, pagar el impuesto.
Era para eso que servía la buena guerra. Y lo más interesante es que después de ser capturados, de los 8, 3 de ellos dicen que son del reino de Granada. Y los reyes de Aragón había prohibido que se capturaran moros de Granada, porque había una lucha, como saben, entre el Castilla y Aragón sobre quién apoyar en Granada. Con Álvaro de Luna ha sido una enorme confusión. Entonces el rey de Aragón había dicho, no se pueden capturar. Había dicho oralmente, porque no se podría decir de verdad en un documento pueden capturar a los otros y los otros no. Entonces él ha dicho que no se podrían capturar moros del reino de Granada. Y 3 de ellos, porque las personas que eran capturadas tenían que decir de nombre, local de nacimiento, tenía un inquérito obligatorio. Lo más interesante es que 3 de ellos han dicho que eran entonces del reino de Granada y el bailío los manda a liberar. Pero, como imaginan, para tener una idea de lo que significa esto, 3 moros en ese tiempo eran más o menos, digamos así, cada uno podría ser 47 libras de Valencia, de Barcelona, por 3 significa casi el precio de un buque, que en Barcelona por esta altura eran 160 libras de Barcelona. Entonces, era una enorme pérdida, que claro que Bernat-Pont no podría superar. Y lo más extraordinario de este proceso es enorme, yo estoy resumiendo porque lo más interesante de este proceso es que él escribe un memorando al bailío, diciendo que no puede aceptar de ninguna forma esta decisión. Y entonces hace esto que es maravilloso, que es un documento, yo imagino que debe ser acompañado de alguien que con conocimiento jurídico, porque está muy bien escrito, y que está muy bien organizado además. Primero empieza con las cuestiones de hecho, quiere decir, cuando han sido capturados han dicho que eran de África, de la Berbería, cuando han dicho su nombre, nunca habían dicho que era del reino de Granada, pero que después de saber que eran, estaban diciendo mentiras y tal. Eso era sobre las cuestiones de facto. Y después lo más interesante era sobre las políticas de la corona de Castilla y Aragón, que tiene en ese memorando tiene 2 o 3 puntos muy interesantes, porque dice esto: yo no comprendo cómo en los documentos oficiales, quiero decir, documentos papales, documentos de la corona, dicen que podemos capturar moros porque ellos son nuestros enemigos, pero que en la práctica no lo podemos hacer. Y esto sí que es muy interesante, esa complejidad de lo texto, a donde es capaz de hacer críticas a la política de los monarcas así. Y finalmente tiene una otra cosa que es sobre lo que Ceuta representa en ese periodo, que dice muy claramente, Ceuta, y para la corona portuguesa y el conde de Don Pedro es muy fácil. Todos los otros, todos son enemigos, entonces podemos capturar a todos. Y eso quiere decir, es interesante, porque si podemos pensar que hay un partido de guerra y un partido no tan próximo de la guerra, Don Pedro era la cabeza de un partido así. Era lo que representaba ese partido, esa parte de la sociedad que no era solo portuguesa, era una sociedad de esta parte occidental del Mediterráneo que no quería impartir, que no quería compartir, si quieren, las aguas del comercio, el trato, etcétera, en el Mediterráneo occidental. Y eso era muy claro, y es muy interesante ese documento que debería, desde mi punto de vista, hasta ser publicado por la riqueza de cosas que trae. Bueno, yo por eso, con estas 2 historias,
lo que quiero señalizar no es la parte militar, al contrario. Como te decía, lo que quiero apuntar son estas cosas que, primero, Ceuta era frecuentado Ceuta era un puerto importante. Primera idea es que nosotros pensamos muchas veces, hay, no sé, buques militares, buques comerciales. Eso no existe. Eso no existe. Hay buques que traen armas, otros que no. Hay buques que traen una pequeña tripulación armada, otra que no. Pero una idea de fuerza militar organizada, así como nosotros lo pensamos hoy, eso no existe. Eso tiene importancia porque la otra cosa es que cuando miramos las crónicas, mismo en las crónicas, lo más interesante es que buques de Venecia viene aquí, pero que no hay negocios que viene aquí a hacer. Se no pueden comprar o vender nada porque paran aquí. Y de Génova, y a un montón de embarcaciones que se quedan aquí. ¿Por qué? La otra cosa era, una cosa para mí es clarísima. Por esta altura, si piensan lo que era el Mediterráneo, cuando los turcos otomanos han empezado a controlar el Mediterráneo, era muy normal que, sobre todo cuando han comenzado a cortar las rutas de los esclavos, que los genoveses, los italianos iban a buscar al Mar Negro, no había más esclavos en Europa. Para tenéis una idea de lo que hablo, todos los años eran puestos en el mercado europeo cerca de 5.000 esclavos, 4 a 5.000 esclavos. Todos los estudios dicen eso. Y de repente, poco a poco, de repente no hay más esclavos en el mercado. Yo creo, estoy absolutamente convicto que lo más importante abastecedor de ese mercado era Ceuta. Por motivo, durante un par de años, no, durante 20 o 30 años ha sido Ceuta seguramente. La segunda cosa es que, entonces, hay mercancías, hay una espía, pero mire un poco, ¿a dónde se guardan las mercancías en Ceuta después de la tomada de Ceuta? ¿A dónde se guardan? ¿Dónde están los almacenes? ¿A dónde se guardan las armas? ¿En casa de cada uno? No funciona así. ¿A dónde está la espía? ¿Cómo hace? Mira los buques y dice, voy a escoger aquel. No puede funcionar así. Lo normal, porque hay, lo que voy a intentar explicar después, lo normal es que este tipo de estructura tiene que existir. En la lectura de las cosas que he escrito, he visto que ha hablado de los que he escrito, era sobre estructura de los puertos del Mediterráneo. Ha sido un proyecto que he tenido hace muchos años que se llamaba Mercator. Y en el Mercator empezamos a identificar los puertos del Mediterráneo, cuáles eran las estructuras. Y estas estructuras eran lo normal. Y aquí no se venden pequeñas cosas. A mí me gusta mucho los correctores, de la gente que vendía en toda la costa de España, actual España, se decía, son correctores de orella, de oído y de col. Col en catalán es las cosas que se podían poner al pescozo, ¿no? Se dice al cuello. Se podía poner al cuello. Pentes, cosas peculiares, cosas así que se traían así. Oído era cuando voy al otro y digo, tengo ahí unas cosas para vender, por tanto, se llamaba de oído. Y entonces ese tipo de cosas, ¿a dónde se hacía? O cómo no había, y cómo la hacía una espía. No había. La gente que llegaba aquí, ¿dormían todos en el barco? ¿Dormían todos dentro del buque? Claro que no. Lo normal era, no se bebía aquí en Ceuta. No había tabernas. Pero es un absurdo pensarmos así. No tiene ni sentido. Y es por eso que mi punto, partiendo de los mismos documentos
que construí la plaza militar, o ha ayudado a construir esa idea de plaza militar, es exactamente los mismos documentos que me han permitido con el tiempo mirar de otra forma. Un punto interesante. En la crónica de Surales de don Pedro de Meneses hay un momento que dice, no, él no identifica el año, pero identifica, dice, en el final del mes de octubre. Ha habido una tempestad enorme, con enorme pérdida de embarcaciones. Y él enumera las embarcaciones, 20 embarcaciones. Y dice el cual, es lo más interesante. Y más una vez, una gran nau de un mercador de Porto y otra de Viana, que viene a hacer ¿qué? Claro que a hacer negocios. Era lo que también se hacía aquí. Y se puede ver las barcas de Conde, 13 barcas de morador de la ciudad. Como esto es una idea, es este tipo de mirar distinto, es esto que me ha llevado un poco a esto. ¿Sabe que un miembro de aquí, importante aquí de los institutos, Fernando Villada, ha escrito en esos encuentros que el instituto ha hecho, un artículo muy interesante. Entonces, lo que estoy diciendo hoy es culpa suya, de Fernando, no mía. Porque lo interesante de ese artículo es lo que hace es tomar desde el siglo XI, sobre todo con fuentes de origen árabe, la riqueza que era este puerto de Ceuta desde el punto de vista comercial. ¿Por qué la gente desde el siglo XI venía aquí ya haciendo comercio? Está muy bien hecho porque y es muy fácil de seguir porque identifica la fuente, explica qué mercancías, qué tipo de cosas y tal. Y por eso yo junto a él, junto con este artículo, empecé a mirar otra cosa curiosa. Es que los puertos, no hay un concepto de puerto para decir esto es un puerto. No hay un concepto. No tiene que tener estructuras que todos reconocen. Si no, era un embarcadero, una cosa pequeña. No era un puerto. Puerto es un concepto también. Y curiosamente, unas cosas que fue encontrando en muchos puertos del oeste mediterráneo, curiosamente nunca los encontró estudiados aquí. Porque quizá continuamos solo a mirar este lado desde el punto de vista militar. La primera, la lanterna. Es interesante porque aquí existe una lanterna en Ceuta. Era una marca interesante de entrada del puerto, en Génova, como aquí. Cuando vamos a Génova, la más interesante cerca del mar, esta que está, esa imagen a vuestra derecha, es la plaza de cargamento donde se cargaban los navíos. Era una plaza que desde el siglo XIX nunca ha cambiado de nombre. Además, la mía propuesta, la mía sugestión es que la topografía, muchas veces no del siglo XX, pero la topografía del siglo XIX, nos ayuda a comprender mejor las localidades. Es un trabajo, es casi un puzzle, que es un trabajo que puede ser hecho, bueno, no digo deprisa, pero que se puede ser hecho de una forma más fácil. Esto Génova también el puerto antiguo, porque un puerto, nosotros imaginamos un puerto como hoy. No, un puerto era así, los buques unos al lado del otro. Yo aún me recuerdo de puertos así. Esto es también otra cosa que es interesante. Lo banco más antiguo de Europa es la Banco de San Giorgio, que ha empezado en los siglos XIV y solo ha terminado en 1814 o 15. Y ese banco tiene, claro, una casa central cerca del puerto, porque es en el puerto que se hacen negocios. Se pasó a Palermo,
Se pasa a Palermo, esta parte de Palermo que se están haciendo excavaciones arqueológicas, se llama Cartiere degli Schiavoni, barrio de los esclavos. Es así que se traduce. Y eso quiere decir que esa toponimia aún se da testimonio de eso. Y continúa Valencia también lo mismo con la Antic Varadora. Yo sé que es un varadero en español, pero como yo he estudiado en catalán, los documentos estaban todos así. Era lo mismo. Y lo curioso es en Barcelona. Lo curioso es en Barcelona porque la toponimia que aún se ve aquí, lo mol de las fustas, lo mol de los drazanes, esta toponimia aún tiene un significado que era importante recoger. En Barcelona está recogida, pero creo que en Ceuta no está. Bueno, traigo aquí para terminar, traigo aquí una bellísima imagen que todos conocen, una antigua imagen. Lo interesante era podermos hacer lo mismo. No solo mirar desde el punto de vista militar, digamos así, Ceuta, pero con lo tipo de mirar los documentos de una u otra forma, porque quizá había más complejidad en la vida de Ceuta en los siglos XV de lo que nosotros pensamos. Y eso tiene para mí, al menos para mí, tiene muy importancia en los días de hoy. Y hay narrativas que muchas veces nos impiden de mirar al otro lado. Y entonces es esto que propongo, es sermos capaces de, no digo olvidar, pero de tener en cuenta que hay otras posibilidades de narrativa, de nuestra narrativa, de vuestra narrativa si quieres. Y es esto que vos propongo con esta imagen, porque ahí veo menos fortificaciones y más espacio para negocios. Era eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Felipe, primero, enhorabuena, parabéns. Obrigado. Ha estado interesantísima. Simplemente comentarte, seguro que ya conoces con Fernando, hay planos, son del siglo XVI, son un poco posteriores, López de Acuña, Sí. y que sí que nos habla del puerto, y nos habla del puerto del Rey, ¿no? Refiriéndose a San Amaro, ¿no? Y habla también del puerto de la Cisterna. Esa zona sí parece que estaba más destinada sobre todo, va todo relacionado con el agua, porque todos estos barcos, aparte del negocio, lo que necesitan sobre todo es las aguadas. Claro. Entonces parece que incluso en la carta arqueológica submarina que se realizó aquí en la ciudad, parece que Salamaro sería ese lugar. El lugar que hoy ocupa en parte uno de los espigones del puerto, es el de Poniente. Simplemente por comentarte que no sé si habías tenido la oportunidad de ver ese No, yo sabía, plano. porque Además viene en portugués. No, el artículo de Fernando va hasta ahí, hasta los 16. Sí, justo con López de Acuña. Sí. Exacto. Pero lo problema es que cuando digo que se han perdido 13 barcos de ciudadanos Claro. ¿Qué ciudadanos? ¿A dónde estaban? No, muy interesante. ¿Qué hacían? ¿Y a dónde estaban los barcos? Pues junto con los militares. Es esta parte que está para percibir. Y es por eso que digo, porque la gente hacía pesca, por ejemplo. ¿A dónde se llevaba el pez? Y la gente ¿a dónde se comerciaba el pez, el pescado? ¿A dónde? Porque eso tiene también una estructura propia. De eso puede que yo esté errado, pero yo creo que sabemos muy poco. ¿Hay alguna toponimia que te pueda hablar de la Ribera del Pescado, que hoy la conocemos como la Ribera, la Casa La Pólvora, que estarían prácticamente Sí, se puede. Hay caminos que se pueden hacer. Lo problema es que mi punto más... Pero no está estudiado, ¿eh? Tienes razón. No, tienes razón, pero lo que más me ha presionado a hacer así es que las narrativas nosotros nos olvidamos que las crónicas son narrativas oficiales. Al menos sabe que en China se hace de una forma más racional. Es así, se escribe la crónica del rey o del emperador. Pueden ser 100 y no sé cuántos volúmenes,
pero lo resto al fuego. Porque la crónica es aquella, no hay más opiniones distintas. Y eso quiere decir que, pero que nosotros parece lo mismo, en el sentido que nos tenemos una visión, nos tenemos una forma de mirar que nos impide de mirar de otra forma. Y sobre todo nos impide de trabajar, de tratar de informar la información. Yo de verdad, y es una cosa también interesante es esta para mí, que es los jóvenes de historia que podían ir a los archivos. Yo sé a dónde están los archivos, yo sé quién son los notarios, yo sé el nombre de los notarios, porque sabes una cosa curiosa, cuando yo llegué la primera vez que fui a un archivo fue a Barcelona. Y yo creía, bueno, llegué ahí, es una historia interesante la ingenuidad que teníamos en esta altura. Llegué al señor del archivo de notarios de protocolos de Barcelona y le he dicho, mire, y yo quería los notarios, tratar de leer los notarios de los portugueses, de los 15, 14, 15. Él me ha mirado muy serio y me dice, usted bienvenido, tiene 30 millones de papeles para leer, entonces puede empezar. Y entonces me ha surgido este problema, ¿cómo identifico los notarios? Y claro que había, y lo más interesante, es porque ¿por qué cuento esta historia? Porque claro que los notarios de los portugueses eran siempre los mismos. Porque esto es la regla natural de la vida. Yo no voy a otro notario que no conozco justo por... No, este notario conoce el ambiente, conoce la red. Una de las cosas más impresionantes de Joan del Amigo, por ejemplo, para mí, es que él tiene una red. Porque, por ejemplo, para traer una arma aquí, Juan del Amigo tenía que dejar un depósito allá, no importa en qué ciudad. Y eso alguien lo pagaba, porque se arriscaba de perderlo. Entonces eso quiere decir que él tenía una red de gente, de la cual nosotros conocemos casi nada. Y es esto que es interesante, de empujar a los estudiantes que podemos tener otra mirada. Y es importante tener más miradas, si quieres. Ir a los archivos españoles, además, que están ahí. San Feliu de Guixol, por ejemplo, tiene muchos. Valencia, entonces, tiene un montón. El archivo de la Patriarcal, también. Y ahora el web ya está abierto. Muchísimas gracias. No, te agradezco. Sí. Sí. Enhorabuena, Felipe. Yo quería comentarte, has tocado el tema de la esclavitud, de los esclavos, Sí. pero hay un factor que no sé si has trabajado, que es el tema de los degredos, el coto de homiciados, como factor no solamente de sacar de Portugal a criminales, delincuentes, sino también en el caso de Ceuta, por ser una mano de obra gratis y un factor demográfico, poblacional, que permitía contar con personas que luego pudiera fusionarse con la local. No sé si eso lo has trabajado o no. No. Yo he trabajado, no, coto de homicidios, bueno, lo que pasa, hay dos temas que son complicados. Yo nunca he estudiado la demografía de Ceuta y era importante estudiar la demografía de Ceuta, era muy importante. Durante todos los periodos esas cosas tienen mucha importancia porque la demografía, la estructura demográfica cambia y nosotros muchas veces no sabemos. Y es curioso también por otro motivo, porque hay dos instituciones, una es el coto de homicidios. Yo no sé cuántos se han utilizado. Yo sé una cosa, muchas veces la punición por algún crimen que se hacía en Portugal era enviarlo a Ceuta. Eso es verdad. Hay otra cosa muy interesante, es que había en Portugal un impuesto que se llamaba, era un impuesto que se llamaba las vintenas. Las vintenas, no sé si lo conoce, era en cada 20 familias uno va al mar para los asientos. Alguien tiene que trabajar. Las vintenas del mar, curiosamente los del norte estaban dispensados de hacerlo, pero los de Alentejo iban.
Sí, sí, no, lo interesante es que hoy en día hay tradiciones en la Alentejo que no comprendemos porque están allí, allá, pero tiene que ver con eso. Ha sido siempre un asunto muy mal estudiado. Lo curioso, yo no soy capaz de decir cuánta gente ha venido aquí para cumplir pena o no. No, no, de verdad que no lo sé. No lo sé. Y tampoco soy capaz de decir de esas estructuras de punición o de abertura de venir aquí, porque hay dos partes distintas. Una era la punición, pero yo tengo muchos documentos de extranjeros que pedían para servir aquí en Ceuta, a partir de Ceuta. Tampoco sé cuántos, pero tengo muchos documentos de extranjeros que les gustaba, no era tanto el ejemplo, era poder luchar libremente por la política del rey de Portugal contra los otros que eran más políticos. Pero eso no soy capaz. Bueno, yo espero, muchas gracias a todos. Espero al menos que si conocen un joven de historia, envíenlo a los archivos. Gracias. Gracias a todos.